La vida sexual de Adolf Hitler es un motivo de debate para muchos historiadores. Se piensa que indagando en este asunto privado, se podría llegar a comprender más sobre cómo funcionaba la mente de uno de los mayores villanos de la humanidad. Pero esta discusión no se limita solo al Führer. Sobre este aspecto se han hecho muchas investigaciones para numerosos miembros del partido nazi, desde los oficiales de mayor rango hasta los soldados rasos. ¿Cómo se traducían las viles políticas del nazismo en el ámbito sexual? ¿Eran prácticas comunes y corrientes o había algo siniestro en ellas? Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre la fascinante vida sexual de los jerarcas nazis. Comencemos hablando del líder del partido nazi, Adolf Hitler. Por su importancia en la historia, es la figura sobre la que más se investigó y conjeturó con respecto a su vida sexual. En 1942, la Oficina de Asuntos Estratégicos, la organización antecesora de la CIA, fue la encargada de realizar un informe exhaustivo sobre el Führer. Este incluía información sobre sus relaciones íntimas y sus preferencias sexuales. El reporte afirmaba casi sin dudas que Hitler practicaba la homosexualidad desde una temprana edad. Según el documento, entre 1910 y 1913 pasó una temporada viviendo en un albergue para varones ubicado en Viena. El texto declaraba que en este lugar los hombres de edad avanzada acudían a buscar chicos jóvenes para obtener de ellos placeres homosexuales. El informe daba incluso un nombre que podría haber estado relacionado íntimamente con Hitler. Este era Rudolf Hess, un miembro de alto rango del partido nazi y colaborador cercano del Führer. Por su comportamiento afeminado se rumoreaba que Hess era gay e incluso travesti, siendo apodado como Señorita Ana. Luego del fallido golpe de Estado en 1923, cuando los nacionalistas intentaron tomar el poder, Hess y Hitler fueron enviados a prisión donde compartieron celda. Allí, según el reporte, el largo periodo de confinamiento hizo que ambos hombres comenzaran una relación secreta. En todo caso, este vínculo, de haber existido, habría terminado en 1941, cuando Hess voló por su cuenta a Escocia para negociar una rendición con el duque de Hamilton. Sin embargo, fue arrestado después de aterrizar. Cuando finalizó la guerra, fue juzgado en los juicios de Nuremberg y condenado a cadena perpetua. Más allá de los rumores y las dudas sobre la orientación sexual de Hess, no hay pruebas fehacientes de la existencia de una relación con otro hombre. Se debe decir igualmente que el informe de la Oficina de Asuntos Estratégicos ha sido acusado por algunos historiadores como carente de fundamentos. Según Ian Kershaw, autor de la bibliografía más importante del Führer, se buscaba alimentar estos rumores para servir como propaganda antinazi. Fue escrito en un momento donde la homosexualidad era mal vista en muchos lugares del mundo, Estados Unidos incluido, por lo que se quería relacionar al nazismo con preferencias sexuales vistas como inmorales. Para Kershaw, Hitler tenía rechazo al contacto físico, ya que le repugnaba la idea de contraer una enfermedad de transmisión sexual. En una ocasión en su juventud, le preguntaron si alguna vez había amado a una mujer. Respondió que nunca había tenido tiempo para algo así y que probablemente jamás lo tendría. Sin embargo, se sabe que el dictador estuvo involucrado sentimentalmente con algunas mujeres. Sin falta, estas relaciones siempre cuentan con algún testimonio que les da una naturaleza perturbadora. Una de estas mujeres fue nadie más ni nadie menos que su propia sobrina. Geli Raubal tenía solo 17 años cuando se mudó a la casa de su tío en 1925. Se sabe que Hitler estaba obsesionado con la adolescente, a quien mantenía vigilada las 24 horas del día. Ella no tenía permitido salir del hogar sin custodios, e incluso se le prohibió estar en pareja con un hombre.
Años después de que terminara la Segunda Guerra, Otto Strasser, un desertor nazi, declaró que Hitler obligaba a la joven a tener relaciones sexuales con él. También Raubal era supuestamente forzada a orinar encima del líder nazi, satisfaciendo así uno de sus grandes fetiches. En 1931 la joven se suicidó de un disparo utilizando una pistola de su tío, aunque algunos declaran que fue asesinada y posteriormente todas las pruebas de su relación con Hitler eliminadas. Puedes escuchar a continuación al autor de un libro que investiga su muerte, dando su opinión al respecto. Also insofern sehe ich das schon als ein Cover-up, ausgehend auch vielleicht von einigen Leuten in der Polizei schon. Denn damals haben sich in der Münchner Polizei schon so zwielichtige Gestalten herumgetrieben wie der spätere Gestapo-Müller. Ja, das war eine bewusste, freundliche Behandlung des Falles nach der Theorie, die die Nazis offiziell verbreitet haben wollten. No fue la única mujer vinculada al líder nazi que tuvo una muerte sospechosa. Renate Müller fue una actriz alemana de gran fama en los años que Hitler estuvo en el poder. Algunas fuentes indican que Renate tuvo una relación sexual sadomasoquista con el Führer, involucrando látigos y ropa de cuero. Según las palabras de la actriz, a Hitler no solo le gustaba dominar a los demás, sino también ser dominado. Supuestamente le dijo a una fuente cercana, lo que más le excita es que lo pateen en el suelo. Rubia, de ojos azules, piel clara e innegable belleza, Renate era considerada por muchos nazis la mujer aria ideal. Pero ella no compartía la política del partido, se rehusó a participar en películas de propaganda y también hizo oídos sordos a los pedidos de que deje a su amante judío. Esto provocó que cayera en desgracia ante el gobierno. Hacia el final de su vida se había vuelto alcohólica y adicta a la morfina. Murió a los 31 años cuando cayó por la ventana desde un tercer piso. Hay muchas teorías sobre qué causó la caída. Algunas dicen que simplemente estaba alcoholizada y perdió el equilibrio. Pero otras mencionan que miembros de la Gestapo, la policía secreta nazi, entraron en su edificio ese día. Si estos la empujaron o si ella entró en pánico y saltó por la ventana, no se sabe. Su muerte sigue siendo un misterio. Pero hay otras fuentes que sostienen estas tendencias sadomasoquistas asociadas al líder nazi. Mariana Hoppe, otra actriz famosa entre los jerarcas del partido, declaró que Hitler obtenía placer sexual al ver escenas de violencia en el cine. En una ocasión, mientras el Führer veía una película que mostraba al pueblo alemán combatiendo contra las tropas francesas de Napoleón Bonaparte, ella afirmó que ocurrió lo siguiente. Hitler comenzó a excitarse de forma extraña, gimiendo y frotándose las rodillas, mientras en el film las piedras rodaban ladera abajo contra los franceses. No sé si estaba en sus cabales, pero tuvo alguna especie de orgasmo. Más allá de estos romances, la relación más conocida del Führer fue también su última. Hablamos del vínculo que mantuvo con Eva Braun. Se conocieron cuando Eva tenía solo 17 años y trabajaba para el fotógrafo oficial del partido nazi, Heinrich Hoffmann. Recién después de la misteriosa muerte de su sobrina, Hitler comenzó a relacionarse con ella. Igualmente, este vínculo fue mantenido en secreto durante 14 años, ya que él pensaba que si se divulgaba, su popularidad entre las mujeres alemanas disminuiría. Además, el Führer buscaba dar una imagen de héroe casto, por lo que el público general desconocía esta relación. Muchos historiadores hablan de Eva Braun como alguien superficial y ajena a las políticas del nazismo. Se sabe de 2 intentos de suicidio, los cuales muchos investigadores están de acuerdo que no fueron serios, sino que buscaban llamar la atención de su amante. El único momento donde Eva pareció interesarse por la guerra fue en 1943. Ese año Alemania pasó a tener una economía de guerra total, lo que implicaba, entre otras cosas, prohibir la producción de cosméticos y productos de lujo para las mujeres.
pero luego de que Eva protestara al respecto ante el Führer, este le indicó a Albert Speer, el ministro de Producción de Guerra, que ralentice la producción en lugar de prohibirla totalmente. Más allá de que era ajena a las políticas del partido, no se puede cuestionar la lealtad que Eva le tenía a su amante. En abril de 1945, con el ejército rojo soviético acercándose a Berlín, se trasladó a la ciudad para estar con Hitler, rehusando huir de su lado. El 29 del mismo mes se casaron. Un día después, con la guerra ya perdida, ambos se quitaron la vida. A continuación puedes ver una filmación de la pareja poco antes de su muerte. The late Adolf Hitler himself, if he is late. Reports said he and Eva committed suicide in Berlin. Some think, however, that Adolf is still alive, that we may hear of him again. Who are the children? They're thought to be Eva's son and daughter, and likely enough Hitler was their father. Hubo rumores de que Eva Braun se encontraba embarazada de Hitler cuando se suicidó, pero hay historiadores que niegan esto. De acuerdo al investigador Thomas Lundmark de la Universidad de Hull, Hitler y Braun jamás tuvieron relaciones debido a que ella padecía una extraña condición ginecológica denominada el síndrome MRKH. Esto habría ocasionado que la vagina de Braun fuera demasiado estrecha y que el sexo fuera terriblemente doloroso para ella. Según Lundmark, Braun, cuando la relación fue revelada, servía como tapadera, como un escudo contra los rumores sobre la intimidad del Führer. Como vemos, la vida sexual de Hitler es aún hoy un asunto controvertido que sigue generando polémica. Ya te hablamos de la supuesta homosexualidad del Führer y también de cómo varios historiadores no le dan relevancia a estos rumores. Pero quizás sorprendentemente hubo casos confirmados de homosexualidad dentro del nazismo, incluso en posiciones de alto rango. Ernst Röhm, el jefe de la CSA, la organización paramilitar original del nazismo antes de la SS, era abiertamente gay. Como se sabe, el partido perseguía a las disidencias sexuales, ya que consideraban que eran una de las razones del deterioro social de Alemania y el mundo occidental. Pero Röhm era, si no aceptado, al menos tolerado debido a su amistad con el dictador. Se decía que era el único que se atrevía a decirle Adolf o incluso Adi en lugar de mi Führer. Aun cuando su preferencia sexual se hizo más conocida, que provocó que tanto sus subalternos como miembros de las ya formadas SS comenzaran a quejarse, el mismo Hitler salió en su defensa. Argumentó que esas son cosas que pertenecen únicamente a la esfera privada y que las SA eran una organización puramente militar y no una institución moral. Sin embargo, estos dichos no se reflejaron en la política del nazismo. Se estima que alrededor de 100.000 hombres fueron arrestados por homosexualidad entre 1933, con la llegada del nazismo al poder, y 1945. Muchos de estos fueron enviados a campos de concentración, donde solo el 40% logró sobrevivir. Röhm fue una de estas víctimas fatales, aunque no fue enviado a uno de estos terribles sitios. Fue arrestado en el hecho que se conoce como la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, junto con otros líderes de la CSA. Si bien se los acusaba principalmente de traición por planear un supuesto golpe de estado interno, también se usó su homosexualidad como motivo. Hitler sopesó la idea de perdonar la vida de Röhm, lo que no ayudó a los rumores de que compartía sus gustos. Pero los líderes de las SS y rivales de Röhm, Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich, lo convencieron de su mala influencia sobre el partido nazi y finalmente fue fusilado. Escucha a historiadores hablando de este complot contra el jefe de la CSA. No hay secretos cuando Göring y Himmler intentan convencer a Hitler de que hay un elemento corrupto en la sección de asalto. No cabe duda de que Hitler es homófobo, y la idea de que Röhm y los líderes de la sección de asalto monten orgías homosexuales es algo que no tolera.
A Hitler le dicen que la influencia de Rom no solo corrompe la jerarquía de la sección de asalto, sino también a las juventudes nazis. Mientras algunos nazis de alto rango destacaban por su vida sexual misteriosa, con otros pasaba todo lo contrario. Joseph Goebbels, ministro de propaganda del partido y según muchos, segundo en poder detrás del Führer, tenía una gran reputación con las mujeres. Apodado por las señoritas de alta sociedad como el Carnero, se rumoreaba que estaba obsesionado con el sexo y que prefería a las mujeres maduras. Además de los testimonios de terceros, contamos con los escritos por Goebbels mismo, en los que se incluyen cartas que mandó a sus conquistas. Aquí habla de sus primeros amoríos, de noches pasadas con 2 o 3 mujeres a la vez y otros detalles. También se puede notar en sus relaciones su gran antisemitismo. Cuando una profesora con la que estaba le dijo que su madre era judía, dejó inmediatamente de verla, diciendo que sus encantos habían desaparecido para él. En 1930, en una manifestación nazi, conoció a Magda Quandt, cuyo fanatismo por el partido no tenía nada que envidiarle al del mismo Goebbels. Se casaron al año siguiente, pero esto no marcó el final de las conquistas amorosas del mujeriego alemán. Cuando la actriz Lida Varova se mudó cerca de su casa, el ministro de propaganda inició con ella un amorío que duraría aproximadamente 2 años. Incluso comenzó a llevarla a eventos públicos como su amante. Esto hizo que Magda se queje ante el Führer. Hitler le ordenó al ministro dejar de verse con la actriz no solo por las protestas de su esposa, sino porque su sangre eslava la hacía inferior. Como también había ocurrido con Renate Müller, Varova cayó en desgracia. Sus películas dejaron de ser exhibidas y la Gestapo la siguió a donde quiera que vaya. Por suerte para ella tuvo un final distinto a la otra actriz. Lida pudo huir de Alemania y se escondió hasta el fin de la guerra. Goebbels, por su parte, siguió con sus relaciones extramatrimoniales hasta que la guerra llegó a Berlín. Luego de la muerte de Hitler el 30 de abril de 1945, junto con su esposa Magda envenenaron a sus 6 jóvenes hijos mientras dormían. No podían concebir vivir en un mundo sin el Führer, y eso se extendía a los niños. Después de este terrible acto, Goebbels le disparó a su mujer para finalmente poner una bala en su propia cabeza. No todos tenían la promiscuidad del ministro de propaganda. El mencionado previamente Heinrich Himmler, por ejemplo, era en su juventud abstemio. Pensaba que la castidad era una de las mayores virtudes que un hombre podía tener. En cambio, la prostitución, la masturbación y las relaciones extramatrimoniales eran rasgos de un carácter débil, merecedor de ser exterminado. Hasta que en 1927 conoció a Margarita Boden, con quien se casaría poco después. Ya con el partido nazi en el poder, Himmler cambió totalmente sus ideales con respecto al sexo. Incluso llegó a pensar que la monogamia era una obra de Satán promulgada por la Iglesia Católica. En base a esto se separó de su esposa, con la que tenía una hija, y luego mantuvo una relación con su secretaria. Llegó a tener con ella otros 2 hijos. Pero Himmler no solo actuó a nivel individual, fue el principal promulgador del Lebensborn, un programa que buscaba fomentar la reproducción de personas consideradas racialmente puras. Consistía en dar hogares a mujeres arias que quedaban embarazadas fuera del matrimonio, o a mujeres que tenían los genes deseados para las futuras generaciones alemanas. Estos lugares se encargaban de proporcionarles ayuda en la crianza de sus bebés. Además, los abortos estaban legalizados para niños con discapacidades o con características impuras, pero eran severamente penalizados si el futuro bebé era ario. Como se puede ver, muy lejos quedó la idea de la abstinencia para Himmler. Escucha a su propia sobrina nieta hablando sobre este aspecto de la vida del oficial nazi.
Era un defensor de la bigamia, especialmente para los miembros de las SS. Tenía la opinión de que ningún hombre, especialmente ningún hombre de las SS, debería estar obligado a pasar toda la vida con una sola mujer. Aunque él se contuvo durante la guerra, muchos miembros de las SS practicaban la bigamia en secreto. Heinrich Himmler estaba decidido a introducir después de la guerra la posibilidad legal de que los hombres de las SS pudiesen formar dos familias y así producir más niños racialmente puros. Para terminar la entrega de hoy, hay que mencionar que existen también supuestos informes de servicios de inteligencia aliados que relatan hechos aún más oscuros relacionados a miembros de bajo rango, como reuniones donde actos perversos se llevaban a cabo sin ningún tapujo. En uno de estos reportes se mencionan las orgías organizadas por Christian Viva, un general de las SS. El ya mencionado desertor Otto Strasser describió a Viva como el más despreciable de los subordinados de Hitler. Según el reporte, en estos encuentros se ataba a una mujer desnuda a una mesa giratoria, en la que se encontraban sentados alrededor miembros de las SS. Viva la hacía girar y cuando paraba, el hombre que quedaba frente a la chica tenía que violarla. Este informe, como otros que vimos, puede no ser del todo cierto. Quizás los enemigos del nazismo mintieron o exageraron para poder demonizar aún más al partido y poner la opinión pública totalmente en su contra. Pero viendo las atrocidades sexuales que cometieron las tropas nazis en sus campañas de conquista, sería inocente rechazar estas teorías de manera categórica. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué tan veraces crees que son estos informes? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.